Llegué tarde y me senté en la puerta de la sala, como quien espera que algo terrible termine pronto. Afuera nevaba con la violencia de siempre en noviembre. Adentro, la calefacción fumaba y la vajilla brillaba como si la casa estuviera hecha para fotos. No había sido una noche para fotos. Había sido, según ellos, una noche para celebrar. La casa nueva de Julian, la vida que habían decidido presentar sin mí, y la presencia que yo supuestamente no merecía. Escuché el tintinear de las copas antes de distinguir las palabras. Una risa contenida, la voz de mi madre con ese tono que intenta sonar gracioso y termina siendo ácido. «Gracias a Dios que Emma no ha venido», dijo Harrison, como quien recuerda una anécdota y la convierte en sentencia. Fue un golpe pequeño y preciso. La frase se incrustó en el aire y se adhirió a la carne de la memoria. En ese instante, el mundo se volvió más pequeño. Vi las cabezas inclinarse, las sonrisas que imitaban compasión, los ojos buscando aprobación. Yo, que durante años había sido la contadora de las facturas familiares, la que había cerrado cheques a medianoche para que la casa no se devolviera y la que había hipotecado el tiempo libre por médicos, estaba siendo celebrada en ausencia como si fuera un problema arreglado con mi no presencia. No voy a pedirte que me compadezcas, no es el punto. Voy a contarte qué pasó porque alguien tiene que decirlo de la forma correcta. Soy Emma, tengo 34 años y trabajo con números que no mienten. Soy contadora forense. Lo que la gente no tiene en cuenta es que los números tienen memoria, guardan recibos, guardan transferencias, conservan las huellas de decisiones que otros prefieren olvidar. También guardan lo que tú crees que has hecho en nombre de la familia, incluso cuando la familia te olvida a ti. Dime desde dónde me escuchas en los comentarios. Si alguna vez pagaste la cuenta de tu propia invisibilidad, quiero saber que no estoy sola. Mi historia con esa casa comenzó en la madrugada después de la operación de mi padre. Fue una noche de hospitales, de cafeteras frías y facturas que mordían. Harrison no tenía seguro suficiente. Brenda había agotado la tarjeta en terapias. Julian había tenido promesas de negocio que nunca llegaron. Yo había trabajado meses extra, descosido mis horas de descanso y hecho números hasta que dejaron de ser fríos y se volvieron salvavidas. Firmé el cheque que cubrió la cirugía, pagué facturas que nadie más quería mirar. Y después compré la casa. No fue un capricho, fue una apuesta silenciosa por un lugar que, si algo salía mal, por lo menos no estaríamos en la calle. Lo hice con mis ahorros, no con un préstamo grupal ni con la promesa de reconocimiento. Para mí era simplemente protección. Si lo pongo en términos sencillos, cuando pagas por algo, por lo general esperas que el registro lo muestre. La escritura, el registro, las transferencias, todo eso están ahí como testigos. En mi mundo profesional, esos documentos son una narración en tinta y bits. Pero en el mundo de mi familia, la narrativa tenía otras prioridades. El relato de la imagen, la apariencia de generosidad, el teatro de la unidad. Y la verdad, se aprende tarde. Es una forma de poder que no siempre es compartido por quien más lo merece. En el coche, antes de entrar, repasé mentalmente las conversaciones que había tenido con Julian ese año. Promesas, excusas, pedidos de ayuda temporal. Nunca pensé que usaría mi casa como su chequera. No porque él no tuviera la inclinación. La ambición y el carisma lo habían convertido en el niño de oro de la familia, sino porque yo le había dado más de lo que sabían nombrar. Hay una diferencia entre prestar y desaparecer respecto al valor, y cuando esa línea se cruza, el control deja de pertenecer a quien lo tenía. La mesa estaba puesta con la solemnidad de una cúpula, mi madre controlando cada detalle, como si la buena imagen fuese una red que sostenía su autoestima. Fue Brenda la primera en soltar la broma que parecía preparada. Julian, con su risa de siempre, alzó la copa como si fuera el centro del teatro. «A la nueva casa», dijo, y la madera de la mesa resonó con su nombre. Hubo miradas cómplices, murmullos de aprobación. Yo me movía en cámara lenta, como si mi cuerpo no entendiera la traición que acababa de presenciar. No era solamente el hecho de que celebraran el proyecto de Julian, era la manera en que lo construían, a mi costa,
con el silencio como pacto. No es lo que crees. No me fui porque quería. Había llegado tarde por una junta, por un reporte que no podía dejar sin cerrar. Llegué con la intención de entrar y sentarme. Entré, y la escena me atrapó sin opción. Se habló de la liberación de la carga familiar. Se habló de la oportunidad para Julian. Se habló del nuevo crédito y de gestionar activos. La palabra garantía salió en la mesa como quien nombra una figura en un juego de cartas. Fue entonces cuando todo se detuvo para mí. Hice lo que cualquiera hace cuando siente que el suelo se abre. Escuché. Aprendí a escuchar a la familia como quien escucha un informe en una sala de reuniones. Mi formación no es un manto de superioridad, es un método de supervivencia. Escuché y tomé notas mentales. Anoté frases, nombres, la forma en que Julian describía la operación. «No te preocupes, mamá, tengo un préstamo a través de unos contactos», dijo con esa confianza que siempre le funcionó. «La casa está en orden. Emma lo entendió, la escribimos así para que todo sea sencillo». «Sencillo», dijeron. Mandaron la frase como si la simplicidad fuera un acto de generosidad, no una estafa en proceso. La humillación fue la otra parte del brindis. No tan sonora, más íntima. Comentarios sobre mi mania por las cuentas. La sutileza de convertir mi responsabilidad en defecto. «Siempre tan seria», dijo el pastor Davis, intentando mediar con frases que pretendían ser reconciliadoras. Pero la sutileza del reproche es más violenta que cualquier grito. Gracias a Dios que Emma no ha venido, no fue una frase aislada. Fue el clímax de una narrativa que me dejaba fuera del cuadro moral. Me di cuenta en ese momento de que no era solo que querían la casa. Querían mi ausencia, mi silencio, la posibilidad de usar mi nombre cuando les convenía y olvidarme cuando ya no servía. No exagero si te digo que la cena fue una escena con varias capas. Mientras ponían música suave, alguien deslizó un sobre donde podía verse, por un instante, la palabra renuncia. No supe en ese momento si era un ticket de reserva o una provocación. Pero cuando llegué a la cocina y vi el papel medio doblado, supe que había algo más que anécdotas en esa mesa. El sobre era un documento menor a primera vista, pero en mi cabeza saltó la alarma profesional. «Renuncia de derechos de ocupación», decía algo así. No voy a entrar en tecnicismos legales, pero sí diré esto. Renunciar derechos sobre una propiedad es dar permiso, o al menos la apariencia, para que alguien más disponga de lo que te pertenece. Y sobre el respaldo de esa renuncia, Julian hablaba con una seguridad que no me había mostrado en años. Decidí no quebrarme. Para eso sirven las decisiones tomadas con los pies en la tierra. Fui al coche, recéculo la voz y abrí mi bolso. Saqué una grabadora pequeña. Sí, soy precavida. Y la dejé en la mesa entre platos. No estoy misteriosa ni buscando justicia instantánea. Soy contadora y sé que las palabras registradas valen más que las promesas en la boca de un familiar. Lo que hice después fue simple y frío. Esperé. No porque disfrutara el teatro, sino porque sabía que la verdad, dejada en su propio desarrollo, tiende a desenrollar más de lo que la defensa de la mentira puede sostener. No te voy a regalar escenas de cómo manipular pruebas ni aplaudir comportamientos que rozan lo ilegal. No glorifico trampas, pero tampoco me voy a callar ante la evidencia de que alguien intentaba convertir un bien que yo había pagado en una garantía para obtener 3 millones. Esa cifra, por cierto, aparece en documentos que más tarde revisaría con precisión. No mencionaré cómo llegaron a manipular formularios, porque eso sería enseñar lo que jamás voy a defender. Diré, eso sí, que oí palabras de Julian que, fuera de contexto, podrían sonar a bravata, pero grabadas y cotejadas con documentos dibujaban una trama mucho más amplia. Volví a la sala y con voz firme pedí explicaciones. Julian intentó restar importancia. Su sonrisa se oxidó un poco cuando notó que yo había dejado algo más que presencia. Le dije que me mostraran la documentación, que no entendía ciertos términos que habían usado en la mesa. Fue una táctica deliberada, obligarlo a poner nombre a la operación. Si admites algo frente a testigos, no es lo mismo que murmurar en privado. Hubo un silencio que duró justo el tiempo suficiente para que todos lo sintieran. Mi padre miró el sobre, luego miró a su hijo,
sin entender la magnitud de lo que se cocinaba en su propio salón. Cuando me presentaron el papel, la palabra garantía aparecía con la naturalidad de quien nombra un objeto cotidiano. Yo vi en ese texto una línea que decía que la propiedad estaría a disposición de la entidad prestataria en caso de incumplimiento. Vi también en una nota adjunta, que me ofrecieron como disculpa por la confusión, un nombre de contacto y un monto tentativo. Fue entonces cuando los músculos de mi cuello se tensaron, no por lo que decía el papel, sino por lo que la familia asumía sin consulta. Habían tratado mi casa como si fuera una herramienta comunitaria, no mi patrimonio personal. Con calma, pedí que todo se detuviera. Llamé a Elías, mi abogado de confianza, porque aunque sé manejar balances y cheques, cuando la familia se mezcla con asuntos legales, prefiero un profesional que separa la emoción. Le expliqué la situación en términos medidos. Él me dijo que viniera a su oficina al día siguiente y que no firmara nada. No me dio soluciones mágicas, me dio pasos. Eso bastó. No esperaba que la escena terminara ahí. A partir de ese momento, actué con la precisión de un profesional acostumbrado a desentrañar tramas fraudulentas. No por placer, sino por obligación. Empecé por asegurar la documentación que probaba que yo había pagado la casa, transferencias, correos con confirmaciones, la escritura registrada a mi nombre. Todo esto estaba en un disco duro y en un folder físico que llevaba siempre conmigo por si algo pasaba. La experiencia te vuelve precavida. Puse copia de todo en una caja fuerte en la oficina y una copia adicional en la nube. No voy a explicar cómo hice las copias. Te diré simplemente que había protocolos, porque no soy improvisada. Mientras ordenaba papeles, me vi obligada a recordar lo que habíamos vivido. Las noches sin dormir para pagar la terapia de mi madre, la presión de sostener la economía familiar, los favores que había concedido sin pedir nada a cambio. Esa memoria no es nostalgia, es una evidencia que pesa. Y pesa no solo en los balances, sino en los silencios familiares. Sentí enojo, sí, pero fue un enojo práctico que se transformó en pregunta. ¿Qué se hace cuando las personas que verbigracia te deben lealtad te traicionan con la contabilidad? Decidí que no haría nada impulsivo. No planeé una venganza. Lo que me propuse fue simple: reunir pruebas que dejaran clara la línea de tiempo y la autoría de decisiones. Si la narrativa pública iba a intentar convertirme en la villana, esa hermana controladora que no deja progresar, sería el discurso previsible, entonces mi respuesta sería la única que los números permiten: demostrar la verdad. Empecé por identificar los puntos débiles en la historia que Julian y quienes lo apoyaban contaban. ¿Quién firmó qué y cuándo? ¿Quién transfirió fondos? ¿Qué comunicaciones sostenían esas decisiones? En mi cabeza, esas no eran solo preguntas retóricas, eran el esqueleto de un caso. No eran búsqueda de castigo, era búsqueda de justicia. Recuerdo que pensé en una frase que he repetido muchas veces desde entonces: la verdad no necesita guión, necesita evidencia. No todo fue técnica y balanza. Hubo noches largas en las que, antes de cerrar el archivo, miraba las fotos de mi padre sonriendo en la sala de su casa, sin saber que esa misma casa serviría como moneda de cambio en una negociación que no lo incluyó a él. Me preguntaba cómo explicar a un hombre de 70 años que su hijo estaba utilizando sus problemas como palanca para enriquecerse. ¿Cómo le dices a alguien que ha confiado toda la vida que lo han convertido en segundo actor de un guión ajeno? No hay forma limpia de decirlo. Hay solo la necesidad de hacer que la memoria vuelva a ser propiedad de quien la generó. Algo más me impulsó. No quería que la historia terminara en la mesa de la parroquia o en la lengua de una red social. Si dejaba que la narrativa se construyera allí, nadie escucharía lo que realmente había ocurrido. Sabía también que la respuesta pública sería rápida. La pareja de Julian ya había empezado a mover cuentas en redes, a presentar la versión de que yo era la obstinada, que no quería apoyar un proyecto, que conocía la versión y que, por favor, no juzguen a la familia. Courtney, su pareja, tenía una influencia y un público que se tragaba relatos con facilidad. Eso era peligroso. No por la pérdida de imagen personal. Lo aceptaré, no es lo más fácil,
sino porque las redes doblan la realidad y la convierten en sentencia pública sin el beneficio de la demostración. Cuando apagué la luz de la cocina esa noche, no supe todavía cuál sería el siguiente paso exacto. Tenía claro, sin embargo, que una cosa era irrebatible. La escena del brindis había puesto en evidencia una operación que no me correspondía ignorar. Esa frase, gracias a Dios que Emma no ha venido, se quedó conmigo como una marca. No porque fuera afilada en sí, sino porque resumía la estrategia: hacerme invisible para poder actuar impunemente. La mañana siguiente fue fría. Las calles estaban limpias, como si la ciudad no supiera que yo había decidido que algo en mi vida había cambiado irrevocablemente. Fui a la oficina, abrí la caja fuerte y revisé las transferencias. Puse sobre la mesa las facturas médicas, los correos de confirmación del banco que demostraban que yo había cubierto gastos y la escritura a mi nombre. Hice copias y las coloqué en una carpeta que rotulé con mi nombre y la fecha. No pensé en celebrarlo. Pensé en resguardar la verdad. Dejé que la ansiedad se transformara en método. En mi trabajo, uno aprende que la paciencia es una forma de precisión. Si haces ruido sin pruebas, te conviertes en el eco de la emoción. Si esperas sin guía, la oportunidad se desborda. Por eso, la decisión que tomé fue pedir asesoría especializada. Elías me dijo que, ante cualquier movimiento de terceros sobre la propiedad, podíamos activar una cláusula de protección que exigía notificación y limitaba el uso de la casa como garantía sin mi consentimiento explícito. No voy a entrar en términos legales técnicos aquí. Bastará decir que existen mecanismos que, bien utilizados, pueden parar una operación por lo menos temporalmente. Me pidió que le enviara todo lo que tuviera y que no discutiera el asunto públicamente. Mientras empaquetaba papeles para enviarle a Elías, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Tenemos una reunión con el banco la próxima semana. Todo listo. No había firma. El mensaje olía a confirmación. Incluía un nombre que, al cotejarlo con mi lista, aparecía como contacto de Julian en una transferencia antigua. Me encendí. No por la amenaza inmediata, las amenazas me informan, sino porque tenía la sensación de que si todo avanzaba rápido, la operación podía cerrarse antes de que la ley interviniera. Esa tarde, en un gesto que podría parecer arriesgado en retrospectiva, me aseguré de que alguien más supiera que estaba cuidando los papeles. Le envié a una amiga, mi hermana elegida, si quieres llamarlo así, una foto borrosa de un recibo con la anotación: no lo dejes pasar. Lo hice para crear una huella de que había preocupación y testigos aparte de la familia. No porque quisiera armar teatrales, sino porque cuando los hechos pasan en un contexto íntimo, a veces el mundo necesita más que una palabra para creer. No todo fue desvelo técnico. Hubo también un momento en el que sentí, con una claridad dolorosa, que cortar lazos no es siempre un acto de rencor. A veces es de supervivencia. Llamar la atención sobre una traición no es buscar venganza, es reponer límites. Esa comprensión no me hizo más suave, me hizo más decidida. La noche antes de reunir todo para Elías, cerré la carpeta con un último gesto. Incluí la grabación de la cena, la que había dejado en la mesa, los correos, las transferencias y una copia digital de la escritura. No sé si fue por legalismo o por mostrar que no buscaba humillar. Frené la celebración emocional y me quedé con la evidencia. Las pruebas no necesitan teatro. Las pruebas, como los balances que yo revisaba, hablan por sí mismas. Esa carpeta, que ahora prometía ser el inicio de algo más grande que una discusión familiar, fue lo último que vi antes de dormir. Pensé en la frase que había oído: el brindis que no debía escuchar. No era solo un mal momento, era el detonante de una decisión. Y si algo me define, es que cuando decido actúo con la precisión de quien conoce las consecuencias. Amanecí con la sensación de que la vida que conocía se había bifurcado. No sabía aún cuán lejos llegaría esto, ni si la familia se reconstruiría. No he venido a contarte un final feliz empaquetado. Vengo a contarte lo que me obligó a moverme, lo que me hizo reconsiderar la lealtad y la protección. Porque en mi mundo,
La justicia no es un acto teatral, es juntar cosas, documentarlas y, cuando corresponde, presentarlas ante alguien que pueda darle orden a ese caos. Recogí la carpeta, la llevé en el bolso y me dirigí a la oficina de Elías. Fuera, la ciudad seguía con su ritmo indiferente. Dentro de mí, una frase se repetía como un mantra oscuro y claro a la vez. La familia puede traicionar, pero los números no. Quizá esa obsesión por la evidencia es al final la manera más íntima que encontré para mantenerme a mí misma. No he contado todavía todo lo que hallé en los sistemas bancarios ni la forma en que las comunicaciones se entrelazaban. No he hablado aún de la solicitud de 3 millones que encontré. Esa historia la veremos, ni de cómo las redes sociales se encendieron en mi contra. Tampoco he llegado a la deposición, a la confesión bajo juramento, ni a la escena con agentes federales. Por ahora, solo te dejo con la imagen del brindis que no debía escuchar. La mesa, la risa, la frase que cambió mi vida. Y con la promesa de que no me quedé de brazos cruzados. Cerré la puerta de la oficina de Elías con la carpeta sobre la mesa y con la sensación de que algo grande estaba por desatarse. No por gusto, por necesidad. La pregunta que me acompañaba entonces, y que me acompañará por un buen rato, fue simple. ¿Cómo se repara lo que se rompió cuando quienes debían protegerte te ponen en la mesa para ser celebrados en tu ausencia? La respuesta, en mi caso, empezaría con papeles, testigos y la paciencia fría de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, habla. Cerré la puerta de la oficina de Elías con la carpeta sobre la mesa y con la sensación de que algo grande estaba por desatarse. No por gusto, por necesidad. La pregunta que me acompañaba entonces, y que me acompañará por un buen rato, fue simple. ¿Cómo se repara lo que se rompió cuando quienes debían protegerte te ponen en la mesa para ser celebrados en tu ausencia? La respuesta, en mi caso, empezó con papeles, testigos y la paciencia fría de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, habla. En la sala de Elías hablamos sin estridencias. No necesitábamos dramatizar lo evidente. Le mostré la carpeta, el disco duro y la grabación de la cena. Le expliqué, con la misma calma con la que he interrogado estados financieros, quién había hecho qué y cuándo. Él, más viejo en pleitos que yo en auditorías, escuchaba con la preocupación de quien ve a una familia tambalear por la ambición de uno de sus miembros y con la cautela de quien sabe que las emociones mal manejadas rompen casos legales por capricho. Que esto no es solo un agravio familiar, dijo en un momento, marcando con el índice una transferencia. Si lo que cuenta se sostiene, y yo necesito verificarlo, estamos ante elementos que pueden constituir fraude, y dependiendo del alcance, fraude electrónico federal. No lo dijo con regodeo, lo dijo con la seriedad que merece pronunciarse cuando la ley entra en juego. Yo, que había pasado la vida midiendo riesgos, sabía que había dos caminos: denunciar de inmediato y abrir la escena a la opinión pública, con el riesgo de que mi nombre se utilice como chivo expiatorio, o preparar un caso que impidiera que la narrativa se construyera sobre mentiras y al mismo tiempo garantizar que los responsables pagaran un precio legal proporcional. Tomamos una decisión que para algunos sonará fría: trabajar en coordinación con la ley para que la infracción alcanzara la dimensión adecuada. No lo hice sola. No hice nada sin asesoría legal. Elías me explicó que ciertos delitos, por su modalidad y monto, son jurisdicción federal, y que asegurar que la investigación llegara a ese nivel aumentaría las posibilidades de que se hiciera justicia con alcance y recursos. No voy a detallar tácticas ni a explicar procedimientos. Eso sería irresponsable. Solo diré que la estrategia fue construir una cadena de evidencia impecable y al mismo tiempo permitir que las instancias competentes, cuando fuese el momento, intervinieran. Hubo cálculos y palancas legales, sí, pero siempre bajo supervisión profesional. Mientras Elías iniciaba los contactos formales, yo seguía haciendo lo que mejor sé: hilar datos. Pasé días en mi oficina y noches revisando correos y corroborando transferencias. Pude ver cómo se tejía la solicitud por 3 millones en borradores y en comunicaciones fragmentarias. Vi correos dirigidos a contactos bancarios,
algunos nombres conocidos y otros que terminaron siendo figuras con vínculos indirectos. Uno de esos nombres apareció más de una vez: Mark Stevens. En los archivos, su firma figuraba en un intercambio de correos donde se hablaba de facilitaciones. No puedo, ni quiero, escribir con precisión operativa sobre cómo se materializa una maniobra de esa naturaleza. Me limito a decir que había suficientes indicios para preocuparme. No solo eran cifras y correos, había mensajes privados, conversaciones grabadas y una red de testimonios que, cuando se colocaran en orden, mostrarían no solo la intención, sino la ejecución. En la contabilidad existe una expresión que uso a menudo: el flujo revela la intención. Cuando los flujos financieros coinciden con textos y con testimonios, la verdad deja de ser una sospecha y se convierte en un mapa. Armé ese mapa, lo llevé a Elías y le pedí que lo validara. La parte más dura fue la decisión emocional. Dejar que el proceso siguiera su curso significaba que la familia, mi familia, sufriría el escrutinio público. Significaba enfrentarme al riesgo de que mis padres se sintieran traicionados por mí en el sentido más público posible. Significaba ver sus nombres en comentarios hostiles, sentir la humillación convertida en noticia. Era una factura que me dolió anticipar. Lo hablé con ellos de la manera más honesta que supe, no para justificarme, sino para explicar que, si no se detenía aquello, las consecuencias serían peores y más duraderas que cualquier vergüenza momentánea. No todos lo entendieron. Harrison, con su mirada perdida y su inseguridad a flor de piel, me preguntó si quería hacerles eso. Mi madre no hablaba. Su silencio era un país propio. La guerra en redes no se hizo esperar. Courtney, que hasta ese momento había sido la cara sonriente de la campaña, publicó una historia en la que contaba la versión esperada. Una hermana recelosa que no quería ver a la familia progresar. Los comentarios llegaron en oleadas. Amigos de la infancia, conocidos del culto, seguidores fieles que no habían leído nada más que un post. Todos decidieron por su cuenta. Sentí la punzada de la traición en la carne y la cabeza. La red amplifica y reduce. Convierte millones en una verdad y te pone en la plaza sin audiencia para matices. No voy a negar que hubo noches en que me pregunté si había elegido bien. Luego miraba mis documentos y la respuesta se clarificaba. Hubo un momento que aún me cuesta digerir. Recibí una llamada de un número privado. La voz al otro lado, grave y medida, me dijo que una agencia federal estaba al tanto y que esperaba mi autorización para proceder con una intervención en cuanto se reuniera la evidencia final. No fue un filme. Fue un intercambio frío de protocolos, carpetas, fechas, firmas. Les dije que contaran con mi cooperación total y que no intervinieran hasta que coincidieran los hechos. Quería que la acción tuviera el mayor impacto posible, que el daño a quienes habían cometido el ilícito fuera proporcional al daño causado. De nuevo, todo con la guía legal adecuada. Mientras la investigación se movía en paralelo con la presión pública, mi vida militarizó su rutina. Entrevistas con Elías, llamadas con los agentes asignados. Uno de ellos, el agente Carter, que hablaba con la firmeza de quien se mueve en un terreno donde las palabras tienen jurisdicción. Largas horas cotejando respaldos en servidores, entrevistas secretas y testigos que solicitaban anonimato por miedo a represalias. A veces, la sensación de estar en un caso federal era como mirar una película desde dentro, con la ventaja y la desventaja de saber cómo termina una escena antes de que ocurra. Lo inesperado siempre puede pasar. Hubo otra pieza que me obligó a replantear la relación con la verdad, la posibilidad de involucrar a Mark Stevens. Algunas pruebas apuntaban a que había facilitado coordinación entre Julian y entidades que podían otorgar fondos a corto plazo con urgencia. Contactarlo significaba, en la práctica, enfrentarlo con preguntas que podrían abrir una puerta mayor. No me lancé. Elías y el agente Carter decidieron que lo más sensato era dejar que el proceso planificado siguiera y que, llegado el momento, se desplegaran citaciones y órdenes. No fuimos vigilantes solitarios. Éramos un equipo legal y federal que buscaba evitar la improvisación.
Llegó la deposición. Para quien no conoce el mecanismo, una deposición es un acto solemne. Declaraciones bajo juramento, con obligación de contar la verdad. Es una arena donde la contradicción puede destruir una narrativa construida sobre mentiras. Preparé mi participación con la frialdad de quien sabe que la emoción no es prueba. Debía presentarme como lo que era, una profesional con evidencia, no una hermana vengativa. Revisé, una vez más, los correos, los mensajes, la grabación de la cena. Ensayé respuestas con Elías, no para manipular, sino para ser lo más clara posible. La sala de deposición estaba fría, más por protocolo que por la temperatura. Julian vino con la confianza que siempre le fue útil, esa sonrisa calibrada, la mirada que pide indulgencia sin pedir perdón. Courtney no se separó de él. La figura era la de una pareja bien ensamblada en su discurso público. Harrison y Brenda vinieron por presión social y porque en algún pliegue de su conciencia aún creían que explicar la situación era mejor que ignorarla. Sentía sus miradas, algunas de reproche, otras de desconcierto, como si intentaran encontrar en mí señales de que aquello era un malentendido. Empezó la deposición y las cosas, para Julian, se desacomodaron con una sutileza que a simple vista podría parecer trivial, pero que para quien trabaja con declaraciones es letal. Contradicciones en fechas, variaciones en quién había contactado a quién, notas que aparecían y desaparecían en correos con cadenas que no obedecían la lógica cronológica que él proponía. Lo que para un oído inexperto es un titubeo, para una sala juramentada es una grieta por donde se cuela la verdad. Hubo un momento de tensión contenido, cuando Elías mostró un correo donde Julian, con su firma, admitía la intención de usar la propiedad como respaldo para un préstamo temporal y donde se detallaba un monto aproximado. No era el documento definitivo de la operación. Eso quedaría para los archivos bancarios, pero sí era la prueba de la intención. Julian cambió el color de la cara. Intentó matizar. No quise decir, era una propuesta preliminar. El lenguaje de quien se teme descubierto es siempre el mismo: modular, filtrar, minimizar. Pero las grabaciones son implacables. La de la cena, reproducida en la sala por cortesía de la defensa y el apoyo de los agentes, sacó de contexto la voluntad. Frases que, fuera de la mesa, sonaban a bravata se convirtieron en confesión cuando se cotejaron con correos y transferencias. La mayor caída vino con una pregunta directa de Elías. ¿Usted entiende que la garantía de llegar a materializarse quedaría registrada a nombre de Emma? Julian titubeó y respondió de forma vaga. Fue la doblez en su relato la que le costó. Bajo juramento, en un intercambio que se sintió más parecido a un interrogatorio que a un diálogo, Julian admitió haber mencionado la casa como posible respaldo. No pronunció la palabra fraude. Intentó encuadrarlo como un desfase en comunicación, pero en la sala no había invitados para esa narrativa. Acierto clave. En un momento de arrogancia o descuido, Julian añadió que había movido los fondos a una cuenta temporal, palabras textuales que, junto con registros bancarios que Elías ya había presentado en forma confidencial a la Fiscalía, mostraban transferencias que coincidían con fechas y cantidades. Cuando lo vincularon con esos registros, su relato comenzó a deshilacharse. La Fiscalía, que hasta entonces observaba con interés, levantó la vista como el que ve un mapa que confirma un plan. El agente Carter, que había seguido cada paso desde la distancia, esperó el momento apropiado. No es que estuviera allí para la escena. Estaba allí porque aquello era parte de una investigación más amplia. Cuando se determinó que había suficientes elementos para proceder con una orden, alesada por las confesiones bajo juramento y las pruebas documentales, se activó la intervención. No fue una escena cinematográfica de entradas dramáticas, fue el resultado de procedimiento y de la concatenación de pruebas. Aún así, el efecto fue devastador en lo personal. La lectura de cargos y el arresto de Julian fueron para mi familia el punto de no retorno. En un par de horas, la vida del que había sido el niño de oro se transformó en un expediente público. Courtney borró publicaciones y luego emitió un vídeo tímido pidiendo calma,
intentando separar su brand personal del caso. Las redes, que habían erigido a Julian, ahora descargaban sobre él la misma fuerza que antes lo elevaba. No celebro la caída de nadie. Observo las consecuencias de actos que trascienden la familia y entran en la esfera delictiva. Las consecuencias económicas fueron rápidas. Bancos consolidaron investigaciones de las transferencias, se trabaron cuentas, se presentaron gravámenes y se solicitaron órdenes de congelamiento de activos. No entro en detalles técnicos. Basta saber que la operación que intentaron llevar adelante tuvo como resultado repercusiones patrimoniales para quienes participaron. Harrison y Brenda, al verse atrapados por la cercanía con los hechos y por sus nombres vinculados al expediente, enfrentaron la desconfianza del entorno y las complicaciones que trae un estigma público. No justifico su situación, simplemente explico la realidad de la causalidad. No todo en esa caída fue justo ni equitativo. La opinión pública, voraz como es, suele simplificar. Hubo quienes para defenderse buscaron narrativas que me pintaban de villana. Duele, claro, pero también hubo voces que, al conocer los documentos, cambiaron de postura. El mundo no es binario, es una sucesión de percepciones que se ajustan ante la evidencia. Mientras los días de audiencia se sucedían, hubo un punto que me conmovió. Algunos amigos, antiguos colegas y personas que mi trabajo había ayudado en el pasado, aparecieron con silenciosa lealtad. No vinieron a aplaudir ni a tomar partido emocional. Vinieron a dar testimonio de mi ética profesional, a confirmar transferencias, a validar procesos. Fue la demostración de que la familia elegida existe y que a veces la lealtad se mide en la presencia y en el hecho de poner nombre cuando la reputación está en riesgo. Hubo también consecuencias no económicas. El linchamiento social dejó marcas. La iglesia local, que antes me miraba como la hija que siempre pagaba la cuenta, tuvo sus divisiones. El pastor Davis, que en la cena había usado la ironía como lubricante, se mostró consternado. Algunas personas dejaron de hablar con nosotros. Otras, sin embargo, se acercaron en privado. Lo que más me sorprendió fue la complejidad moral de la comunidad. Nadie tenía una verdad absoluta, y aún así, todos querían opinar como si la tuvieran. El juicio fue una sucesión de audiencias, mociones y argumentos técnicos. Yo testifiqué con la contundencia que me da el saber. Presenté transferencias, correos, grabaciones y testigos. Mi papel en el banco fue explicado con claridad por representantes institucionales que corroboraron que en circunstancias normales no se hubieran autorizado ciertos movimientos sin validaciones. No quiero usar terminología que confunda. Diré que los mecanismos de control existían y que la manipulación que detectamos fue suficiente para configurar, a ojos de la Fiscalía, una conducta punible por su alcance y su modus operandi. Al final del proceso, la justicia actuó conforme a lo que el expediente demostraba. Julian fue imputado por cargos federales relacionados con fraude y uso indebido de garantías. El proceso penal siguió su curso. Tuvo derecho a defensa, apelaciones y recursos. No voy a entrar en la narrativa de sentencias con celebraciones morbosas. Lo que sí puedo decir es que la responsabilidad penal, cuando las pruebas lo sustentan, existe para proteger a la sociedad, y en este caso, a quienes pudieron verse afectados por la maniobra. Cuando la tormenta más intensa pasó, decidí algo que había atesorado desde la primera noche: cortar. No por orgullo, no por castigo, sino porque preservar mi salud mental y construir una vida plena era, al fin, mi responsabilidad. No estoy diciendo que la separación familiar sea la respuesta para todo. Digo que, en mi caso, era necesaria. Quité números, volví de las redes sociales donde todo se amplificaba y puse distancia física. No dejé sin cariño la memoria de mis padres. Dejé de aceptar que mi vida pudiera ser utilizada como herramienta. La reconstrucción no fue instantánea. No es acto de un día. Hay pérdida y duelo en esto. Duelo por la familia que creí tener, por la confianza que supuse inquebrantable. También hay una parte de alivio. El peso de sostener lo insoportable se fue, y con ello llegó el espacio para respirar. Profesionalmente, la experiencia me transformó.
Mi reputación, forjada en años de trabajo, resistió porque los documentos resistieron. Ofertas laborales llegaron, algunas motivadas por la visibilidad, otras por el reconocimiento de mi competencia. Elegí con calma. Quería un entorno donde la ética importara y donde el pasado no se usara como arma de marketing. Encontré equipos que valoraban la transparencia, y eso, lentamente, me devolvió la confianza en poder volver a confiar. En lo personal, encontré una familia distinta. Amigos que se convirtieron en hermanos, compañeros que me mostraron que la lealtad puede ser elegida. Tuvimos cenas donde ninguna historia familiar previa tenía la posibilidad de herir, porque la dinámica era otra. Respeto mutuo, reciprocidad y reconocimiento del valor de cada uno. Preparé un nuevo Thanksgiving, el primero después del proceso. Una mesa pequeña, pocas copas, personas que elegí por su integridad. Recuerdo la sensación de poner la vajilla blanca y pensar en cuánto había cambiado la palabra hogar para mí. La última escena del brindis, la que cerró el círculo de esa historia, fue simple y sin retórica. Estábamos alrededor de la mesa, mis amigos más cercanos, algunos colegas y mi hermana elegida, y levanté la copa como quien cierra un libro con gusto. No dije frases grandilocuentes, no necesitaba la venganza como cláusula de cierre. Dije algo breve. Agradecí la honestidad, la compañía y la libertad de no tener que fingir una paz que nunca fue. Fue un brindis íntimo, sin cámaras, sin la pompa de quien busca exhibir triunfo. Sentí que por primera vez en meses, el sonido del cristal no era una advertencia sino una confirmación. No voy a mentir, hubo momentos en que pensé en la palabra venganza. No la busqué como guía. Lo que hice fue procurar justicia, y la justicia tiene reglas. Es importante que quede claro. No recomiendo a nadie actuar por mano propia ni enseñar maniobras. Hay caminos legales y profesionales para abordar estas situaciones. Mi caso fue resuelto con asesoría, con fiscalía y con procedimientos. Aún así, no puedo negar el alivio personal de ver la cadena de evidencia desenredarse. Aprendí varias lecciones prácticas y emocionales. Aprendí que el trabajo no reconocido tiene un precio que no siempre es económico. A veces es el abandono emocional. Aprendí que poner límites es una forma de amor propio. Decir hasta aquí no es desprecio, es supervivencia. Aprendí que la lealtad no es un deber automático, sino una elección que se gana con acciones coherentes en el tiempo. Y, quizás lo más importante, aprendí que la dignidad no se pacta en una mesa, ni en una declaración pública, ni en un post viral. Se construye con hechos y cuando es necesario con pruebas. Hay cosas que siguen sin resolverse del todo. Algunas preguntas que hicieron eco en mi cabeza permanecen como zonas marcadas. Indefinido es el estado de ciertas motivaciones internas, la interpretación última de por qué alguien se deja consumir por la ambición hasta traicionar su propia sangre. No puedo entrar en la psicología completa de Julian, ni puedo prometer que todas las familias sanan de la misma manera. Lo único que puedo sostener con certeza es mi propia decisión y su resultado: recuperar mi vida. Al mirar atrás, al escuchar la grabación de aquella cena con distancia clínica, la frase que me hirió pierde su filo. Gracias a Dios que Emma no ha venido, dejó de ser una condena y se volvió testimonio de mi potestad para actuar. Esa frase detonó una cadena de hechos que me obligó a mirarme al espejo y decidir si quería ser la víctima resignada o la persona que defiende su patrimonio y su dignidad. Elegí lo segundo. Hoy, cuando pienso en brindar, lo hago con otros ojos. No busco humillar, no busco el aplauso. Brindo para marcar un límite y para celebrar la claridad que vino después de la tormenta. Si me permites una imagen final, el brindis que no debía escuchar era, al principio, una herida abierta. El brindis que ahora levanto es un cierre sin odio, una reafirmación de los límites que me permiten seguir construyendo. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar con atención. Si alguna vez te han celebrado en tu ausencia o has pagado las cuentas de tu propia invisibilidad, quiero que sepas que no estás sola y que hay caminos para recuperar tu historia sin convertir la justicia en venganza.
Comparte este video con alguien que necesite oír que poner límites no es traicionar, es cuidarse. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales de personas que aprendieron a defender su verdad. Y si tienes una experiencia parecida, cuéntamela en los comentarios. ¿Desde dónde me escuchas y qué significa para ti el acto de poner límites? Termino levantando la copa una vez más, esta vez en casa, con quienes elegí para estar a mi lado. No es un brindis de victoria sobre el dolor ajeno. Es un gesto pequeño y humano, por la verdad, por la memoria propia, por la gente que nos recuerda que la dignidad no se negocia. Por eso, hoy, si alguien preguntara qué fue lo que marcó la diferencia en todo esto, respondería sin dudar: escuché el brindis que no debía escuchar, y esa escucha me obligó a recuperar lo que me pertenecía.